Muy buenas tardes para todos. Seguimos con el vivo aquí en la tarde de la tele y vamos a comenzar el programa de hoy con lo que ha sido noticia en estas últimas horas y son los números que presentó el observatorio, las cifras que presentó el propio Ministerio del Interior. Repasemos primero la crónica de Telemundo, algunos fragmentos de la conferencia que dio el propio ministro Heber hoy y después lo conversamos y lo debatimos aquí en piso. Director. El Ministerio del Interior presentó este martes las cifras de denuncias de delitos correspondientes al primer semestre del año. Según los datos publicados por la cartera, entre enero y junio de 2023 se registraron 187 asesinatos, 3 menos que en el mismo periodo de 2022. El ministro del Interior dijo que hay un estancamiento en las cifras de homicidios. Tampoco es cierto aquello de que se afirmaba de que iba a haber un aumento descontrolado de los homicidios en este primer semestre, porque tampoco lo es. Lamentablemente las cifras son altas incluso con respecto al 2019. Comparado con el 2022 se ha estancado, se ha detenido. No ha habido aumentos sustanciales de lo que se venía registrando en el 2022. En materia de denuncias de rapiña, se registró un incremento de 3,7% en 2023, lo que implica casi 400 rapiñas más que en igual periodo del año anterior. Las denuncias de hurto, en cambio, bajaron. Hubo 5,9% menos en el primer semestre de 2023 respecto a igual periodo de 2022. Esto implica que se registraron 3.593 denuncias menos por hurto. Las denuncias de abigeato en el primer semestre de 2023 fueron casi 16% menos que en 2022. Se trata de 96 denuncias menos. Por último, las denuncias de violencia doméstica crecieron 4,8% respecto al mismo periodo de 2022. Se trata de 900 denuncias más durante el último semestre. No estamos conformes todavía con estos números, ¿no? Queremos bajarlos aún más, pero por acá. Es el trabajo que hay que seguir haciendo. Bueno, me gustaría arrancar con un análisis bien general, ¿no? Si nos agarramos, por ejemplo, de lo que se escuchaba en el gobierno anterior, el rum rum cotidiano, renuncia a Bonomi, que hoy no hay un renuncia a Heber, pero hubo se acabó el recreo que dejó de sonar. Más allá de la conclusión obvia, y es que, bueno, el tema de la seguridad pública es mucho más complejo de lo que tal vez se podía imaginar, porque además la realidad va cambiando constantemente y cuando crees que llegaste a la línea, la violencia, la delincuencia ya viró, ya giró, entonces tienes que ir atrás. Porque si analizamos los números con esos porcentajes que son tan pequeños para arriba o para abajo, como el propio ministro dice, no tiene mucha lógica, ni celebrar menos homicidios, porque hubo, no sé, 2 menos, ni dramatizar el aumento de la rapiña porque hubo 2 más, ¿no? O sea, no se pudo hacer gran cosa, eso es lo que es obvio. Entonces, ¿cuál es el primer análisis general que se puede plantear en este punto, a esta altura del gobierno, además? ¿Qué decís, Alfredo? Y yo creo que el tema se plantea como una situación difícil que no la pudo resolver el gobierno anterior ni la está pudiendo resolver el gobierno actual. Parecía que era todo tan rápido que venía, porque el relato había sido de que el frente poco menos que era bueno, no reprimía porque creían que la miseria era producto no sé qué, y que ahora vos venías con mano dura y reprimías no sé qué y se acabó el recreo, parte de eso, y no, en realidad no funciona ni una ni la otra. Yo creo que lo que hay que ver ahora, que me parece que es positivo, no es la baja, no es entrar en la sopa de números, ¿viste? Sí. Es la actitud que se está viendo por parte del Ministerio del Interior que creo que Sanjurjo es el exponente más claro, ¿no? Es decir, hablar de las dos patas, prevención y represión, conjuntamente, y la inclusión incluso de lo que es la academia. ¿Se acuerdan los estudios que hace poco presentaron de estudios de la academia con el Ministerio del Interior con respecto a las zonas? Es decir, parece que se está encarando el tema de una manera mucho más profesional, mucho más no político-partidaria, sino que hay que verlo como una cuestión que nos compete a todos. Sí, de hecho el propio plan de Sanjurjo apuntaba a lo multipartidario también. Y yo creo que de ese punto de vista, y tampoco caer en
infantilismo de si son delitos o denuncias. Me parece que es ridículo. Sí. Siempre se denuncia, lo que se contabilizaban las denuncias. Es el mismo criterio de siempre, así Exacto. que no tiene ningún Así que sentido la polémica. discutir si es delito o denuncia me Exacto. parece... Porque siempre se denuncia, lo que el observador... que Se sigue basa en manejado, denuncias. Eran las denuncias. Entonces, lo que está bueno que se va a empezar a hacer, si no se empezaron ya, las encuestas de victimización. Sí. Porque ahí sí vamos a tener realmente la realidad mucho más concreta. Entonces, yo creo que ni se acabó el recreo, ni son todos angelitos, y me parece que sería hora de que los partidos, entre ellos el Frente, que creo que ahí no está haciendo las cosas de la manera más adecuada, señores, vamos a poner un acuerdo y llevar adelante. Hay 16 puntos ahora en ese proyecto, de los cuales hay 8 que propuso el Frente. ¿Y no lo lleva igual? No, por eso te digo, la seriedad porque del eso Frente acabo de Amplio. decir, perdón, yo acabo de decir, creo que el Frente no está haciendo las cosas de la manera adecuada, lo acabo de decir. Del todo bien. ¿Sos sorda, dijiste? Del todo no te bien. me hagas la sordita, Del todo bien, dijiste, la por eso encapilla. te acoto alguna No, corrección. pero digo, y me parece que si son 8 puntos que propusiste vos y te lo llevan, agárralo, querido. Decíselo, capaz que... A ver, Sí, a ver, se lo estoy a ver la diciendo. Blancapilla. ¿Eh? A ver, dale, Fernanda. No, quizás que a ti te escucha el Frente, ojalá No, le hicieran no un creo poco que más me de dé caso bola. al compañero Alfredo García. Yo creo que igual Alfredo decía, bueno, todo lo que se había criticado de los gobiernos del Frente Amplio en materia de seguridad pública, yo creo que el eje en realidad de la crítica constante, y no solo de la oposición, el hartazgo de la ciudadanía, era la soberbia con la que el Frente Amplio llevaba adelante la seguridad pública. Porque no se trata de un tema o de represión sí, represión no. De hecho, el gobierno del Frente Amplio, a la cabeza de Bonomí, reprimía, existía un aumento de pena. No es tan así. Yo creo que lo que más se cuestionaba era la soberbia y esa cosa de estamos haciendo todo bien y seguimos para adelante sin habilitar algún tipo de autocrítica o de rever cuál es la estrategia. ¿Advertís que es diferente la actitud en este gobierno? Bueno, yo creo que sí, y sobre todo una de las cosas que lo prueban es un poco lo que señalaba Alfredo, el documento de estrategia de prevención del delito. Tiene que ver quizá con esto de decir, bueno, está bien, sigamos reprimiendo, pero tenemos que pensar y abarcar otras cuestiones porque después de que el delito se cometió, sí, lo que queda es reprimir, pero la idea es no llegar a eso. Entonces me parece que un poco es en ese sentido que se está encaminando. Y en cuanto a las cifras que se han presentado, yo creo que para hacer evaluaciones sobre cifras necesitamos ver la tendencia, ver justamente cómo evoluciona en un periodo determinado de tiempo para poder afirmar o no afirmar ciertas cosas. Y bueno, esta es una muestra. Si lo hacemos así, desde una perspectiva de tendencia, y una tendencia no la podés medir en 4 Bueno. años, la tenés que medir en mucho más, y ahí no han dejado de crecer los delitos. Bueno, pero ¿por qué hago Gobierno tras referencia gobierno, del a la color y el palo tendencia? que sea, ¿no? Porque, si bien, a ver, es el propio ministro quien dice que la tendencia, por ejemplo, en homicidio, bueno, la tendencia no. Las cifras puntuales este semestre bajan y bajan en 2, 3 homicidios, que no es nada y no conforma a nadie. Ojalá, semestre a semestre, eso sea lo que se siga manteniendo un poco en contra de lo que se pronosticaba, que era el aumento de los homicidios. Ojalá sea el principio de ese quiebre para abajo. No sé quién no podría... Obviamente nadie festeja ni celebra esto porque estamos a kilómetros, pero ojalá sea el cambio de tendencia esta cifra que se mostró. Bien. Justamente hoy, que estamos hablando de seguridad y los resultados, está asumiendo como jefe de policía de Maldonado Herodes Ruiz. Que le había sacado la Rañaga. Que por problemas con la Rañaga, el ministro actual Juever señala que no fue con él los problemas, pero hay muchos que dicen, bueno, era hombre del gobierno anterior, hombre, ¿no? Entonces, también eso puede ser una señal de, bueno, vamos a dejar de estar con miramientos políticos partidarios y quiénes son los que realmente, bueno, pueden marcar una diferencia, pueden sumar al proyecto sin mirar exactamente la afiliación. No sé, tal vez sea por ahí. Tiene que ver con la carrera. Otros dirán, viste que tenés que volver a Bonomi. O sea, depende cómo quieras mirar el asunto. ¿Cómo lo querés mirar vos? Yo creo que en realidad también tiene que ver con la carrera que tiene cada uno, que no debería de tener que ver con un perfilismo partidario. Estamos hablando de policías o de jefes de policía que quizá puedan tener una impronta favorable a los proyectos que lleva adelante un gobierno o el otro y no tenga que ver con qué partido vota o a qué partido que no debería de llevarse adelante por esto, ¿no? Yo igualmente
con respecto a las cifras creo que nadie las puede discutir, pero hay una realidad que lo que cambia de un gobierno al otro es el reconocer que hay un problema. A Bonomi le costaba muchísimo, Bonomi, la administración Bonomi, le costaba muchísimo reconocer que tenía un problema. Y le costaba al gobierno cambiar a los actores, cambiar a las personas para ver si había una posibilidad de modificar lo que estaba sucediendo. Creo que está claro que tenemos un problema con el narcotráfico. Está claro que tenemos un problema con enfrentamientos de bandas. Le pasó al Frente Amplio, le va a seguir pasando a este gobierno y va a seguir sucediendo. Porque es un delito al que Uruguay, aislado, no va a poder eliminar. Es un problema que no vamos a poder eliminar. Que de hecho seguramente aumente. Porque no somos algo fuera del resto del mundo y mucho menos por fuera del problema que hoy tiene Latinoamérica. Entonces, a partir de entender que tenemos ese problema instalado, que seguramente ese problema se agrave, creo que a donde apunta la gente en el sentirse más seguro son en los delitos que sufre la gente común. Que la gente común, mayoritariamente, ¿qué sufre? Sufre rapiñas, sufre hurtos. Y justo viene a subir la rapiña, ¿no? En el interior, no. Sufre abigeatos, sí, sube, pero creo que lo que hay que evaluar... un poquito así. Sufre, pero hay que evaluar cuánto venía bajando. ¿Está bien? Bueno, no, por eso digo... Hay una pequeña como arrancamos, modificación. no Entonces, tiene mucho sentido quedarse en los numeritos más menos, a mí me parece porque que no son significativos ni de la baja de homicidios, ni de un gran éxito, y la suba de rapiña, ni de ningún fracaso, porque en realidad... Es que yo creo que capaz que los homicidios no van a bajar. Entonces, eso es lo que creo que como sociedad tenemos que entender. Porque si vos después... Acordate, Valeria, lo que nos han explicado más de una vez. Yo entiendo lo que tú planteas, la lógica de a la gente le preocupa el tipo de delito que puede afectar a la gente común. Por no decir, o en comparación con los ajustes de cuentas de gente involucrada en el crimen, sí, en la organización delictiva. Yo no voy a que una muerte vale menos que otra, bueno, pero ¿no? Entiendo perfecto a lo que vas, y la gente de buena fe también lo va a interpretar. Si quieren agarrarte, te agarran, pero evidente. Si no, bueno, entonces partamos de la base que se está entendiendo el planteo de Valeria. Ahora, también acordate lo que nos han explicado repetidas veces. En una sociedad donde hay una alta tasa de homicidios, que aunque tengas poca rapiña, ¿no? Alta tasa de homicidios, y que remitan además justamente a ajustes de cuentas, tarde o temprano se va a traducir en un montón de otros delitos que va a llegar a la gente común que no está metida en problemas, que esto, que lo otro, el comerciante, el trabajador, porque habla de una marginalidad o una falta de apego al Estado de Derecho tan general que tarde o temprano nos afecta a todos. Bueno, a eso voy con que Uruguay no está aislado del resto. Entonces, ¿qué es lo que digo? Nosotros tenemos un resultado de homicidios que mayoritariamente está vinculado al mayor problema de seguridad que tenemos, que tiene que ver con el narcotráfico, con el enfrentamiento de bandas, con el tema de la toma de algunos lugares, barrios, lo que sea, de nuestro país, que creo que ahí es donde hay que, primero, se reconoce que tenemos ese problema, ahí es donde hay que realmente conducir, digamos, la mayor cantidad de las políticas de seguridad, porque en el resto, más allá de pequeñas subas o bajas, que eso se da, porque estamos hablando de denuncias de delitos, con este gobierno, con el anterior, que a lo que digo es que a la mayoría de la población lo que vive son ese tipo de delitos. Y después, un problema que también tenemos instalado como sociedad, que es la violencia de género. Entonces, que bueno, hoy lamentablemente tenemos hasta... una muchacha de 23 años víctima de esta situación. O sea, también trasciende partidos y trasciende gobiernos y es un flagelo de nuestra sociedad, que es muy difícil desde el Ministerio de Defensa poder modificar, del Ministerio del Interior poder modificarlo. Creo que una cosa en la que hemos avanzado y mucho en este gobierno, y hay que reconocerlo, es que vemos el problema de la seguridad como algo integral, como algo que se ataca cuando sucede, pero que donde hay que atacarlo fuertemente y con un compromiso de todos los partidos para que trascienda gobiernos, es que hay que adelantarse al problema, y es la prevención. Entonces yo creo que si realmente ese enfoque continúa, gane quien gane el próximo gobierno, ese enfoque continúa a un Estado que desde los distintos lugares y desde las distintas miradas se enfoque al ataque de la prevención del delito, creo que va a ser la única manera en la que vamos a modificar esto que vos decías, Victoria, que no es ponerle si es menos o más importante
quiénes son las personas que están muriendo víctimas de homicidio o que, como la mayoría son víctimas de situaciones de delincuencia o de enfrentamientos, son menos importantes. Pero si en realidad nosotros atacamos fuertemente la prevención, esos chiquilines que terminan eligiendo estar con un narcotraficante, tenemos que lograr que elijan estudiar, que elijan después poder trabajar y que no elijan el delito como forma de vida. Y eso solamente se modifica con prevención y después también con cómo trabajamos en las cárceles, ¿no? Bien. Porque está claro que si una cárcel no modifica ni salva absolutamente a nadie, tampoco vamos a tener una reducción en esto. Pero me parece que ahí hay una esperanza que es la de reconocer que una de las cosas más importantes, si no la más, no es cuando ya sucedió el delito, sino cómo lo prevenimos. Tenemos que hacer la primera pausa, la vuelta, todo para vos, Fernando, ¿te parece? No, todo no. Digo, todo el arranque. Ratito. A que si te doy ahora, me matás, porque te voy a tener que cortar y ahí va. Entonces, arranca Fernando después de la pausa. La dejo picando nada más, ¿no? Re cortito. 3 datos. Me confundí. 3 datos. Ya me mareaste. 3 datos no te creo. 3 datos. Dale, 1. No. Después. Venía la vuelta, los 3 datos tienen que tener... El dato y el argumento. A la vuelta, los 3 Hasta datos las de 4 no Fernando. Ya venimos. No dejes que te impidan galopar, ni los ladridos